al profesor de Relaciones Internacionales, el profesor Jesús López Almejo, sobre todo amigo de este espacio libre como el viento. Profe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, querido Vicente, estoy muy contento de estar nuevamente con todos ustedes, con el equipo de Sin Censura. Quiero aprovechar para saludar especialmente a la señora Ceci, a don David, y por supuesto a tía Zenén Ferino, a Meme y a Rafita, y bueno, a todo el gran equipo que conforman Sin Censura y que hacen el contrapeso, Vicente, desde una posición de honestidad, que a veces es estridente, pero necesaria, para poner los puntos sobre los íes en temas álgidos, Vicente, en temas en donde hay tanto falso profeta por ahí, tanto en el YouTube como en las diversas redes sociales, y o bueno, de los medios de comunicación tradicionales mejor ni hablamos. Así que me congratulo por estar aquí con ustedes y te agradezco por el espacio, Vicente. Oye, profe, pues qué debate tan intenso. Se sigue abriendo un debate por la democracia en diferentes flancos, en diferentes trincheras, con este proceso electoral que no se ve para cuándo termine en Estados Unidos y que defina si Biden llega a la Casa Blanca o se queda Donald Trump. Sin duda alguna, Vicente, todo lo electoral, todo lo partidista en términos políticos, termina siendo apasionante, termina siendo también, nuevamente repito la palabra, estridente, y en algunas veces hay posturas y hay discursos y también prácticas sociales recalcitrantes, como el hecho, querido Vicente, de que quienes se han autodenominado paladines de la democracia, quienes han demandado una y otra vez que se les dé libertad de expresión, que han dicho que el discernimiento en las democracias es un derecho que todos los ciudadanos tenemos ganado por el mero hecho de existir, sean ahora quienes estén celebrando que se censure a un político que dice mentiras, abrogándose ellos a sí mismos la facultad de jueces poseedores de la verdad. Entonces, por ese lado, me parece una actitud recalcitrante de aquellos a los que vemos que no les interesa la democracia, no les interesa ser cuestionados, a ellos les interesa poseer la verdad y la verdad absoluta, al punto que nos quieren hacer creer, Vicente, que la censura, y por eso este programa es la antítesis, que la censura es correcta cuando se trata de hacerle contrapeso a un político que dice mentiras. ¿Tú te imaginas, querido Vicente, a cuántos políticos en el nivel municipal, en el nivel estatal, en el nivel federal, y luego si lo extendemos horizontalmente, a cuántos diputados, a cuántos senadores, a cuántos legisladores o asambleístas locales tendríamos que censurar bajo esta premisa de que el político en turno está diciendo mentiras? No, pues imagínate, así nos la pasaríamos todo el día censurando. Sin duda alguna, querido amigo, por eso yo celebro a personajes como tú, como tu oficio, a gente como Meme Yamel o a gente como Toño, formados en escuelas de periodismo, sobre todo que tienen este concepto de sin censura, Vicente, de que todas las voces sean escuchadas, claro, todas las voces asumiendo su responsabilidad en caso de que digan mentiras, pero querido Vicente, justamente los espacios libres, el periodismo, Vicente, es justamente aquel que permite que el que piensa diferente, que el que tiene discernimiento por derecho humano, porque en una democracia tenemos libertad de expresión. Si en tu libertad de expresión mientes, entonces la obligación del periodismo es cuestionarla. La obligación del periodismo es presentar evidencia de que quien está hablando está mintiendo. Pero esa es una cosa muy diferente, y otra cosa muy diferente habla a decir que en el nombre de la democracia tu discurso merece a la mitad del camino ser censurado, tanto en las plataformas digitales como es Twitter, que cada vez más se convierte en una santa inquisición o en una no santa inquisición, porque ya vemos que es bastante tendencioso, solo tiende a censurar a algunos y no censura a otros, aunque a veces se pasan de groseros. En ese orden de ideas, pues tanto Twitter como el mainstream media, los medios tradicionales, al abrogarse el derecho para censurar a Trump porque desde su punto de vista está diciendo mentiras, pues imagínate, querido Vicente, si eso le pasa al presidente del país más poderoso del mundo, ¿qué nos espera a los ciudadanos de a pie? Definitivamente, y creo que también es una situación peligrosa en este contexto para la democracia, que los medios de comunicación asuman
este papel de jueces, ¿no? Mira, Vicente, en la teoría constructivista de las relaciones internacionales, y me parece que en este momento es importante meterle un poco de contenido teórico, se habla en la acción comunicativa, lo dicen dos teóricos básicos que hay que leer para entender lo que está pasando en Estados Unidos. Uno es Jürgen Habermas, alemán, de la Escuela de Frankfurt, y otro es Thomas Ries, también alemán, cuando hablan de las lógicas de la acción comunicativa. Y pensar en términos de la acción comunicativa, para que la gente nos siga esta lógica, es justamente que hay tres ideas dominantes. Está la lógica de la acción racional, en donde los individuos que se comunican y que plantan mensajes y una narrativa siempre quieren tener razón y siempre quieren poner sus ideas por encima de las de los demás. En el racionalismo de la acción comunicativa, entonces las partes tratan de decir cosas siguiendo esta ley del costo-beneficio, tener el menor costo, la menor pérdida con el mayor beneficio cuando se planta una idea y cuando se planta un discurso. Esto me parece que es lo que hicieron ayer los medios de comunicación en Estados Unidos y lo que está haciendo Twitter al tratar de censurar a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que si bien es un político, Vicente, que en campaña electoral dice mentiras y muchas mentiras, pero que en el contexto de la política, yo le preguntaba ayer a la gente en mi canal, ¿qué político conocen ustedes que no diga mentiras en campaña electoral? ¿O qué político dice 100% la verdad? Entonces, esta lógica de la acción comunicativa, dicen ellos, censuramos, pero para que no nos digan que estamos censurando, vamos a recurrir a otra idea que es muy aceptada, que es la democracia y la verdad. Si decimos que él está faltando a la verdad y que para salvar la democracia tenemos que pararle o ponerle un alto, lo vamos a hacer. La gente no nos podrá acusar de censurar porque a quien estamos censurando es a un mentiroso. En ese sentido, la lógica de la acción comunicativa en la idea racional justamente se trata de esto, de llevar a cabo una acción comunicativa tratando de sacar el mayor provecho. Pero también está la otra lógica, Vicente, la lógica de lo apropiado. Y la lógica de lo apropiado, los contendientes, los que se comunican, dice Jürgen Habermas y también lo dice Thomas Royce-Kappen en la teoría de constructivismo de las relaciones internacionales, todos tratan de comportarse de acuerdo a lo que la idea dominante nos indica. Y la idea dominante que se supone que todos estamos defendiendo es la democracia, porque en este momento es súper nice, es súper guau decir que somos los más democráticos del mundo. Trump dice, tienen que respetar el voto para salvar a la democracia, paren de contar. Esa es su lógica. Los medios de comunicación masiva censuran, pero censuran en el nombre de la democracia y para defender a la democracia. Los que nos indigna, tanto que un político diga mentiras, como el que medios de comunicación se abroguen el papel de jueces para censurar, también nos indigna porque decimos, están faltando un principio democrático que es el de la libertad de expresión y es también el de la libertad del ejercicio político. Entonces, en la lógica de lo apropiado, todos tratamos de movernos según lo que percibamos que es apropiado. Y la lógica que más predomina en este momento es la de la defensa de la democracia y dentro de la democracia la de los derechos humanos y dentro de los derechos humanos el de libertad de expresión y también el del ejercicio político. Pero, Vicente, también está otra acción comunicativa que es el diálogo de sordos. El diálogo de sordos es el que nos lleva a la acción retórica. Siempre escuchamos que esto es retórica, que aquello es retórica, que es... Bueno, la acción retórica en los procesos comunicativos tiende a ser, Vicente, cuando dos partes gritan tan alto en su intercambio comunicativo que no están dispuestos a escucharse. Se le conoce como el diálogo de sordos, porque en la medida que gritan, dejan de poner argumentos serios sobre la mesa y prácticamente al poner argumentos sobre la mesa ya no escuchan el del otro. Por lo tanto, en la acción retórica, lo más probable es que digamos que la acción comunicativa termine truncándose porque ninguno se convence, ni uno está dispuesto a dejarse convencer y va dispuesto a convencer como sea a la otra parte. En ese contexto, pues, es lo que estamos viendo. Por ejemplo, dicen los chayoteros mexicanos, ¿cómo podemos creer que el discurso de odio xenófobo, supremacista de Trump
haya conquistado a 70 millones de votantes. Yo preguntaría al revés. ¿Cómo pueden creer que con un candidato tan malo como Joe Biden, que con un candidato tan protegido por los medios de comunicación dominantes como Joe Biden, creían que iban a despertar la pasión de esos 70 millones que votaron por Donald Trump? Por eso me parecía muy interesante un ejercicio que hizo ayer Jorge Cepeda Patterson, un periodista al que a veces ha citado aquí en el programa, que escribe para el diario El País, que decía: lo más triste de que pierda Trump, que no es triste, que qué bueno que se vaya, dice Cepeda Patterson, pero lo más triste es que lo único que tengan para hacerle frente, lo único que tengan para mostrar, lo único que hayan producido, sea Joe Biden. Entonces, esto te habla de que la acción retórica no siempre nos lleva a obtener los mejores resultados, gane quien gane o pierda quien pierda, en términos de una colectividad social, Vicente. Profe, antes de entrarle ya al tema de votos, déjame plantearte esto que escriben los amigos de Sin Línea MX, a quienes les mando un saludo. En México, dice, la censura a Trump cayó como anillo al dedo, pues varios periodistas y opositores al gobierno del presidente López Obrador justificaron la acción y acariciaron la idea de que los medios nacionales se atrevan a silenciar al tabasqueño. Personajes como Loret, León Krause y opositores han celebrado las acciones de las cadenas de televisión en Estados Unidos. Por ejemplo, Loret de Mola dice: si la televisión cortara al presidente de México cada que dijera una mentira, la mañanera duraría menos que la sección del clima. León Krause también aplaudió la censura. El Universal publica: censura discurso de Trump, abre debate en México sobre las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. Pues no sé en dónde se abrió el debate, pero imagínate. Y Rubén Aguilar, el que fuera vocero de Vicente Fox, el que mentía por su jefe, escribe: ¿cuándo las televisoras de México cortarán la transmisión del presidente cuando éste dice mentiras? Hoy lo hicieron las de Estados Unidos. Dame tu opinión nada más de este mismo tema, pero del lado mexicano. Oye, Vicente, existen los cínicos, los muy cínicos, y los Loretitos, los Rubénes Aguilar, y como dice el buen Jalife, y toda esa fauna nociva del periodismo mexicano. Esta Definitivamente, gente que no entiende, Vicente, que no entienden por qué perdieron la credibilidad de las personas. Y perdieron la credibilidad de las personas, primero, por mentirosos. Segundo, por falta de rigor metodológico para hacer análisis con objetividad o por lo menos con honestidad intelectual. Tercero, por chayoteros. Entonces, les falta capacidad metodológica. Son chayoteros y porque son chayoteros también mienten, pero no únicamente mienten por chayoteros, también mienten por malintencionados, Vicente, porque subestiman a la audiencia. Y este papel del defensor de las audiencias que se supone que deben tener los medios de comunicación para garantizar que hay un mínimo de calidad en la comunicación que emiten, también demuestran otra cosa. Además de subestimar a la audiencia, al presentar contenido basura para la audiencia, que en lugar de que ayudáramos a crecer a nuestra población y a la población de habla hispana que nos escucha en todo el continente, creen que simplificando la realidad, creen que difundiendo mitos de la política y creen que difundiendo medias verdades, la gente se las va a seguir comprando sin cuestionarles. Y esta me lleva a la quinta cosa, Vicente, que tampoco le tienen amor a la democracia y mucho menos amor a la libertad de expresión, porque cuando ellos expresan sus hipótesis y expresan sus premisas con groserías, expresan sus hipótesis con simplificaciones, faltando a la verdad en la mayoría de las veces, Vicente, y por eso me dio mucho gusto la nota en donde The New York Times, que a veces no es santo de mi voluntad, pero que le diera esta exhibida a Ciro Gómez Leiva, o como también dice el buen Jalife, al Cero Gómez, porque, Vicente, esta gente vive de mentir y vive también del desprecio a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque cuando les cuestionas y les descubres que están echando mentiras, no se disculpan, no le piden disculpas a la audiencia y por el contrario se aferran a su mentira, y cuando se les sigue el paso, te terminan bloqueando de Twitter, aunque no les ofendas, aunque no les... Es decir, a mí me ha pasado con 2 o 3 personajes
como tu tía Denise Dresser, Vicente, discúlpame por el chascarrillo, que nada más por cuestionar los datos equivocados que ponen o por cuestionar los argumentos de política pública que ellos ofrecen, te bloquean. Entonces, eso te queda claro, o eso nos deja saber por qué ahora están todos aplaudiendo y celebrando que Donald Trump haya sido censurado. Es decir, Trump dice mentiras, sí, muchas, diario, pero tiene derecho a ser escuchado y después los medios de comunicación tendrán derecho a hacer programas alternos en donde le cuestione las mentiras que dice, pero eso es una cosa muy diferente a que lo censuren. Si estos aquí en México quieren replicar y de hecho ya hasta tu amiguito el Pedro Ferriz, el Pedro Ferriz Jr. o el tercero, ya salió a decir que si censurábamos al presidente López Obrador, yo nomás me falta decirles, atrévanse, terminen de perder la poca audiencia que les queda, porque viven del presidente, Vicente, viven del presidente, hablan todo el tiempo del presidente, hablan de una industria de odio al presidente, han hecho una marca de odio al presidente López Obrador. De hecho, el presidente López Obrador tiene razón cuando dice, la marca AMLO es una marca que le da de comer incluso a sus odiadores, porque los odiadores, el mínimo de rating que les queda es por ese 30%, 20% de los cuales odian al presidente, 10% de los cuales están medio distraídos, pero un 70% seguimos apoyando al presidente López Obrador. Y si esta gente aquí en México intentara censurar al presidente, hermano, tú lo sabes mejor que yo, se les acaba la audiencia, la poca audiencia que les queda. Definitivamente. Oye, profe, y lo que no se va a acabar pronto es la controversia en torno a los resultados electorales. Estaba viendo al secretario de Estado de Georgia anunciando que va a haber un recuento de los votos, lo que en algún momento nos hizo ver, de acuerdo a la visión elitista de muchos, como pues casi un pueblo rascuache, perdón por la expresión, un pueblo no democrático cuando se pedía el voto por voto, casilla por casilla, es precisamente lo que se va a iniciar en estados como Georgia, profe, y lo que se venga, porque definitivamente no está cerca el momento en que Donald Trump acepte cualquier resultado que no le favorezca, y de Joe Biden, pues ya tú me dirás qué esperar. Sí, mira, querido Vicente, si me permite recuperar en 2 minutos un poco de las clases que imparto en mi canal, puedo explicarle a tu audiencia en qué consiste las leyes electorales de cada estado, por lo menos de los estados polémicos. Mira, por ejemplo, en Arizona nadie puede solicitar un recuento de votos. En Arizona el recuento lo solicita el mismo estado, porque recordémosle a la gente que allá no hay un INE o no hay un IFE, y que cada estado organiza las propias elecciones dentro de su jurisdicción. Entonces, el gobierno de Arizona, si considera que hay necesidad de hacer un recuento de votos, en automático inicia, pero solamente si hay una diferencia, Vicente, de 0.1% entre el primero y el segundo lugar. Obviamente, el costo del recuento lo cubre el gobierno y el proceso no tiene fecha. En el caso de Nevada, si hubiera polémica en Nevada, tampoco hay recuento automático. Ahí, digamos, no hay recuento automático. El candidato que pierde puede solicitar el recuento sin necesidad de justificar por qué. Pero recontar es caro y el costo lo cubre quien solicita, salvo si cambia el resultado con hallazgos en el recuento. El proceso tiene que durar 10 días, entonces se tiene que hacer así. Esto en Nevada. En el caso de Georgia, no hay recuento automático. Se puede solicitar si la diferencia es menor a 0.5%. El secretario de Estado del Estado puede ordenarlo si hay discrepancias o errores en los resultados. Esto es muy importante. Lo que también vale decir para Georgia, que no hay una regla que fije el tiempo límite para el recuento. Se podrían llevar todo lo que consideren necesarios, pero recordando que generalmente entre el 14 y el 15 de diciembre es cuando los electores de los estados tienen que ir a Washington a depositar el voto por el que la gente de esos estados les haya ordenado. En el caso de Carolina del Norte, el recuento es aleatorio y se da también en automático. Ahí sí se da en automático. Si se revela alguna discrepancia, se hace un recuento, pero si no, no. Pero ojo, el recuento solo se hace en Carolina del Norte si la diferencia es menor a 0.5%. Por eso me parece que Trump, por un lado, no quería que lo alcanzaran, no quería que se siguieran contando más votos,
porque si se cierra la elección, él digamos que está tratando de impugnar las elecciones en Wisconsin y en Michigan, en donde tenía el día de la elección por la noche 4 puntos porcentuales de ventaja y 8 puntos porcentuales en el caso de Michigan, pero en Pensilvania tenía 14. Entonces, lo que le puede pasar a Trump es que mientras él está queriendo impugnar los estados en donde tiene una ligera ventaja Joe Biden, a él le podrían aplicar la misma en Pensilvania. Bueno, de hecho ya en Pensilvania dieron la vuelta y le podían aplicar la misma en Georgia y en Carolina del Norte. Por eso estaba, digamos, asustado de que la diferencia fuera a ser de menos de 0.5%. En el caso de Michigan, que ya lo mencioné, el recuento es automático cuando la diferencia únicamente es de 2,000 votos o menos. Por lo tanto, me parece que en Michigan no va a poder fructificar su demanda de que se recuente. Y en Pensilvania, el recuento automático se da cuando la diferencia es igual, ojo, o menor a 0.5%. Pero esto debe concluir antes del 24 de noviembre. Por lo tanto, si algo se va a hacer, se tiene que hacer ya porque prácticamente solamente tendría hasta el 24 de noviembre, de acuerdo a la ley electoral de Pensilvania. Aquí, Vicente, son 3 votantes quienes lo pueden solicitar a nivel distrital, sin límite de tiempo para concluir el proceso en el distrito que particularmente señalen. Si es en todo el estado, entonces tendría que terminarse hasta el 24 de noviembre. Obviamente, el costo lo cubren quienes lo solicitan, salvo que encuentren errores o que sí encuentren un fraude. Pero si no encuentran fraude, si no encuentran error, los 3 solicitantes que se hayan atrevido a pedir el recuento, pues tendrían que correr con el gasto. Y aquí es donde no todo el mundo se anima por el costo de estos. Y finalmente, Vicente, en Wisconsin no hay un recuento automático. Ahí se puede solicitar si la diferencia es de 1% o menos. Y aquí el solicitante también es quien cubre el costo, salvo si el resultado cambia. Si el resultado cambia, el gobierno de Wisconsin asume el costo, pero únicamente tienen 13 días para concluirlo. Así las cosas, querido Vicente. Profe, si me permites, para cerrar, te pido tu opinión porque este va a ser un debate intenso. Los Krause fueron de los que firmaron aquella carta contra López Obrador por ser un peligro a la libertad de expresión. Y leo, ya tú me contestarás, el tuit de León Krause, quien trabaja en Univisión en Los Ángeles, hijo de Enrique Krause, el de la Operación Berlín. Qué verdadera pena es leer a voces de larga trayectoria en el periodismo, el pensamiento y hasta el activismo de izquierda en México defender a Donald Trump, un hombre que representa exactamente lo opuesto a la agenda progresista. ¿Qué les atrae? ¿Dónde arraiga esa afinidad? Definitivamente, profe, León Krause no entiende lo que no entiende. Sí, definitivamente. De hecho, Vicente, ayer mismo ponía un tuit en donde decía que se sentía muy orgulloso de su casa de trabajo, que porque además pues era un deber moral lo que la casa de trabajo hizo, que era justamente censurar al presidente Trump, y decía que eso era valentía periodística. Entonces, aquí lo único importante, Vicente, de dejarlos hablar, lo importante de dejar que sigan escribiendo estas contradicciones, porque en México los Krause se han autodenominado, bueno, los Krause y también Zuckerman, Adela Micha y todos esos se han autodenominado como los promotores de la libertad de expresión, como los críticos del autoritarismo y de la represión. Pero Vicente, ¿qué ejemplo más claro de autoritarismo puede haber que el de los medios de comunicación gigantes, tradicionales, en Estados Unidos, con estas acciones que llevaron a cabo, avergonzando a nivel nacional e internacional al presidente de su propio país? Twitter, que hemos visto cuánta gente, por ejemplo aquí en México, dicen un montón de obscenidades, cuánta gente incluso hacen apología de la violencia, han incluso hecho periodistas o supuestos periodistas chayoteros, han hecho apología del asesinato al presidente López Obrador, tú sabes quién es, y Twitter los tiene tranquilos, sin molestarlos. Pero cuando alguno de nosotros hace un comentario crítico de justamente de esos conservadores que son paladines de la democracia, cuando ellos son los que quieren expresar sus ideas, pero que se vuelven intolerantes e intransigentes y justifican su autoritarismo, su intransigencia, cuando se trata de censurar a alguien que piensa diferente a ellos y a alguien
que les dice las cosas con puntos en las IES, Vicente. Así que padre de esto, para hablarlo todavía en términos más simples, es que al dejarlos expresarse, se exhiben, Vicente. Y como ya despertó la conciencia de la gente, o estamos en un proceso del despertar de las conciencias, lo bueno de que se exhiban es que la gente está observando quiénes son honestos y quiénes son chayoteros. Y precisamente por eso le mando un saludo a Sebastián Ramírez Mendoza, director de Capital 21 TV, porque escribe: jamás me imagino a don Julio Scherer ordenando borrar a un presidente por mentiroso. Los evidenciaba hasta el cansancio. Sí me acuerdo de Televisa vetando de la pantalla. Entendió el que entendió. Profe, ¿por qué no invitamos a la gente para que siga hoy más que nunca lo que estás publicando a través de tu canal de YouTube, tan importante proyecto que iniciaste desde hace tiempo y que ahora creo que debe de rendir frutos, sobre todo para la audiencia, si me permites? Muchas gracias, querido Vicente. Gracias por tu apoyo para mostrar y difundir mi canal. Yo quiero invitar a la gente, ya que mi querido Vicente me da la oportunidad de hacerlo en su espacio, para que se sumen también a las clases gratuitas que impartimos en el canal de Relaciones Internacionales llamado Tu Profe de RI. Tu Profe de RI imparte cursos gratuitos todas las noches de lunes a sábado, 10:30 u 11 de la noche, con una lectura en formato PDF en la descripción de cada video, con la única finalidad de contribuir al espíritu crítico, a la honestidad intelectual y obviamente para elevar el nivel de análisis en las redes sociales que tanta falta nos hace. Son clases de geopolítica, de organismos internacionales, de escenarios regionales del mundo y por supuesto del análisis de coyuntura, que es tan importante como esto que está pasando en este momento, que son las elecciones de Estados Unidos. Con el Club de los Desvelados todas las noches de lunes a sábado, Vicente, ahí nos encuentran en el canal de Tu Profe de RI. Muchas gracias. Profe, te mando un abrazo, que pases este excelente viernes y yo soy el honrado, el agradecido por tu generosidad, así que aquí nos vemos muy pronto, si puedes en la noche, si puedes cuando lo amerite la noticia. Tú sabes que tu voz es importante en estos espacios. Muchas gracias, Vicente. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Buen día. Cuídese. Es el profesor de Relaciones Internacionales, amigo de esta casa, miembro de esta familia sin censura, Jesús López Almeida.